Voy a usar varias lecturas de la palabra del Nuevo Testamento, pero voy a comenzar con una que se encuentra, es muy corta, en Mateo 22, del 34 al 40. Y dice así: entonces los fariseos, al oír que había hecho callar, quería decirles antes de esto, si tienen la oportunidad de conectarse al concilio por el site de Christian Missionary Alliance, o no sé si acá el distrito tiene también un link, participen del concilio. Nosotros somos parte de lo que está pasando allá. Decisiones que se hacen allá nos afectan también a nosotros, además de que celebramos de que somos parte de algo mucho más grande. Y es hermoso participar de las plenarias y de la adoración y de la intercesión. Hay partes que ellos no transmiten que tienen que ver con obreros, testimonios, historias de personas que están en lugares sensibles, así que ellos no las van a transmitir, ni tampoco algunas partes que tienen que ver con los negocios. Pero por el resto, traten de conectarse, es maravilloso. Continúo. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y el título de mi predicación, si lo miras nada más que por el versículos 37, 38 37 y 38, es bien simple: amar a Dios y amar a la gente. Quiero comenzar, antes de ir al pasaje y de también compartir otras cosas, con una historia de un libro que estoy leyendo que se titula Canoeing the Mountains. En otras palabras, en español sería remando las montañas. Y ya ustedes ven ahí la imposibilidad de remar las montañas, porque tú no atraviesas las montañas con un remo y una canoa. Así que el autor de este libro, que se llama Todd Bolsinger, o Bolsinger, no sé cómo lo pronuncian, él comienza y entrelaza el propósito de su libro con una historia real. Es parte de la historia de los Estados Unidos, y es cuando el presidente Thomas Jefferson comisiona a Meriwether Lewis a que él, junto con un grupo que le llaman el Cuerpo de Descubrimiento, naveguen las aguas del Missouri para encontrar una vía fluvial por agua que pueda conectar con el Pacífico. En estos tiempos de conquista, los franceses, los británicos, los españoles estaban todos interesados en este continente, así que ellos querían de verdad mapear el área, cartografiar el área y poder llegar rápidamente al otro lado por cuestiones de comercio y todo este tipo de cosas. Así que Meriwether Lewis se une, invita a William Clark, y junto a estos hombres lideran este cuerpo de descubrimiento. Así que ellos van remando por el río, les toma mucho tiempo, ellos son expertos, llevan expertos consigo, gente experta en la fauna, en la flora, en la geografía, todo ese tipo de cosas, y a medida que ellos van navegando, van recogiendo datos para luego llevarle al presidente. Así que llegan al nacimiento del río y suben y se encuentran montañas. Y luego piensan que después de esta montaña tal vez el río continúa, pero no continúa. Hay montañas, montañas, montañas y más montañas. The Rocky Mountains, las montañas rocosas. Así que ellos tenían dos opciones: o volvían porque ya habían cumplido con su comisión de investigar si el Missouri los llevaba al Pacífico, que la respuesta era no, y también de toda la recopilación de información que habían llevado, así que habían cumplido con su parte. O continuar hacia adelante, aún navegando las montañas, y llegar hasta el fin, al Pacífico,
y ver hasta dónde les llegaba, hasta dónde llegaban. Así que ellos decidieron hacer lo segundo. También mandaron gente para informar al rey, al presidente, de lo que habían encontrado, pero continuaron también hacia el Pacífico. Podríamos utilizar esta historia como si fuera una metáfora de la vida, ¿verdad? Podríamos bien identificarnos con estas situaciones en las que nosotros, o circunstancias, o nuestras vidas, ¿verdad? Donde nos sentimos que estamos como peces en el agua, nos sentimos felices, dominamos lo que estamos haciendo, estamos en control, todo está dando fruto, todo está yendo bien, hasta que damos con las montañas rocosas. Y entonces ahí nos tenemos que detener y pensar cómo yo voy a navegar estas montañas rocosas sin mapa, sin saber hacia dónde me llevan. Y estas montañas rocosas nos toman de sorpresa. En los tiempos del Nuevo Testamento, yo no sé si nosotros a veces nos damos cuenta, porque para nosotros el Nuevo Testamento y la Biblia se ha convertido en algo tan familiar que ni siquiera a veces nos sorprende leerlo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el cielo tocó la tierra y Jesús habitó entre nosotros, aquel fue un momento como encontrarse con las montañas rocosas. Muchas preguntas. Bueno, lo primero, ¿verdad? Un rey no nace en un establo entre animales. Era hijo de María y de José, todo el mundo lo conocía. ¿Cómo es esto que es de origen humilde? O sea, esto no hace sentido, no tiene sentido. ¿Cómo es que esto que sana en los días de reposo? ¿Cómo es esto que toca al leproso, a la gente que tiene enfermedades infecciosas? Eso no se hace. ¿Cómo eso de comer su carne y de beber su sangre? ¿Eso qué es eso? ¿Son caníbales? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que habla con mujeres? ¿Cómo es que toca a las mujeres? ¿Cómo es que las mujeres son parte de su equipo? ¿Cómo es que se reveló como el Mesías a una mujer que ni siquiera era aceptada étnicamente entre la misma comunidad y su reputación era bastante cuestionable? ¿Cómo es que la primera testigo de la resurrección fue una mujer cuando el testimonio de las mujeres no valía nada y todavía no vale nada en algunos lugares en el Medio Oriente? ¿Cómo es eso de que Jesús mandó a los 72 a expulsar demonios? Yo me imagino, yo no sé si ustedes han visto The Chosen, pero es una hora como que ve todo bien claro. Ellos empiezan, pero ¿cómo nosotros vamos a expulsar demonios? Pero si nosotros no hemos, pero ¿cómo es que nos está mandando? Pero ¿qué vamos a hacer? Montañas rocosas, montañas. Los ricos son pobres, los pobres son ricos, cuando la riqueza era una evidencia de las bendiciones de Dios. ¿Cómo es esto de que el Salvador, el Rey, el Mesías viene montado en un asno? No, tiene que venir en un caballo así blanco, así lleno de, ¿verdad?, de majestad. ¿Cómo es esto de que Él se reúne con gente y cena con Él? Gente de baja reputación, gente que es rechazada. ¿Cómo que escoger a Pedro como el líder de esta ganga? O sea, tú no has visto todas las metidas de pata y su, ¿verdad?, que decía cosas porque no tenía nada que decir, así mismo lo dice. ¿Cómo es que se murió? Al final se sentían todos solos y perdidos. Así que si nosotros nos damos cuenta, en esos primeros tiempos había mucho territorio no mapeado, mucho territorio no cartografiado. Así que si tú te sientes en estos momentos que estás en una situación así, esto es hace mucho tiempo que esto está pasando. Así que cuando llegamos a un lugar no cartografiado, a un lugar donde nos sentimos perdidos, donde no sabemos qué acción tomar, donde perdemos nuestro norte, ¿qué hacemos? Quiero sugerir que busquemos una brújula, un sentido de dirección, y prestemos atención
a Jesús en el pasaje que acabo de leer y vuelvo a leerlo. En este capítulo, si tú lo ves, si tienes tu Biblia, o aún si la tienes en electrónica, tú empiezas a mirar hacia atrás. Yo empecé a leer ahí en el capítulo 22, pero en el capítulo 21 ya comienza esa semana de la pasión, ¿verdad? Y el 21 empieza la entrada triunfal, que ya es una cosa absurda, que le voló la tapa de los sesos a todos, cómo es que entra a la ciudad montado en un asno. Después llega, empieza a virar todas las mesas del templo, se hace un caos ahí. Empieza a hablar de la parábola de los 2 hijos, habla de la parábola de los agricultores malvados y todo, ¿verdad? Ahí están la gente que entiende que su brújula y su estructura y sus remos y su canoa es la ley de Moisés. La ley de Moisés en ese tiempo era el mapa para cuánta cosa minúscula tú podías entender. No solamente la ley de Moisés, sino las interpretaciones de diferentes cosas. Hasta de ropa interior, todas las cosas que tú te pudieras imaginar. Así que Jesús, ahí están, ¿verdad?, los fariseos, porque ellos están, ¿verdad?, tratando de mantenerse firmes en aquello que es conocido, haciendo pregunta tras pregunta, y Jesús haciéndole preguntas a sus preguntas. Habla de la parábola de la gran fiesta, y ahí entonces empieza la cosa bastante difícil, porque a quien tú invitas, o sea, ¿cómo es posible que tú invites a un gran banquete, a los cojos, a los ciegos, a los mendigos, a todo ese tipo de cosas? O sea, esto yo no puedo entender a este hombre. O sea, esto es una cosa demasiado no cartografiada. Y luego entonces los saduceos hablan de la resurrección y ahí pues quedaron, ¿verdad?, humillados, vamos a decir. Entonces vienen los fariseos, pues ya los saduceos los echaron al lado, pues vamos a hacerle esta pregunta. Y volvemos otra vez y entonces le preguntan, bottom line, ok, ya tú dijiste todas estas cosas, tú dijiste esto y lo otro, ya echaste los saduceos, te los echaste al bolsillo, bottom line, a final de cuentas, ¿qué es lo más importante? Y entonces Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que si yo busqué las palabras en griego de corazón, alma y mente. Así que si lo diría en griego, diría, amarás al Señor tu Dios con toda tu cardia, con toda tu psique y con toda tu dianoia. Con toda tu cardia, claro que en el corazón en esos tiempos también podía tener, ¿verdad?, una implicación de que es la parte espiritual, pero también se refiere a tu vigor físico. El corazón es ahí donde está pompeando la sangre, ¿verdad? Donde en la sangre hay vida. Es esa fuente de vitalidad. Así que amarás al Señor tu Dios con toda tu vitalidad, con todo tu físico, con todas tus energías, con toda tu salud, con toda tu psique, que es donde se sientan nuestras emociones, donde se sientan nuestros afectos, nuestras pasiones, donde están nuestras memorias, nuestra alma. Aquello que no muere cuando se desintegra en nuestro cuerpo. Y dianoia es tu mente, la facultad de entender, la manera en que tú piensas. Así que diría así, amarás al Señor tu Dios con toda tu vitalidad, con toda tu salud, con todo tu cuerpo, con todas tus energías, con todo lo que tienes, con toda tu alma, con todos tus afectos, con todos tus deseos, con todas tus pasiones y con toda tu facultad para pensar y procesar las cosas. En otras palabras, ama a Dios con todo.
Y dice que el otro es semejante y no menos importante. Ama a la gente como a ti mismo. Y luego Jesús sube la vara, más adelante en Juan, y dice, como yo los he amado. ¿Cómo se ve amar a Dios? Y si tú recuerdas alguna cosa de este día, de lo que he estado compartiendo en esta mañana, acuérdate de esto. Ama a Dios, ama a la gente. Ama a Dios, ama a la gente. Y tengo que pensar que ese mandamiento no comienza a partir de mí. Yo no amo a Dios porque soy una buena persona. No amo a Dios porque me enseñaron valores en mi casa. No amo a Dios porque crecí en un hogar cristiano. Amo a Dios porque Él me amó primero. Y dice en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Entonces parto de la premisa de que porque Dios me amó, su amor por mí, ese es mi norte. Su amor por mí es mi norte, es mi brújula. Y mi amor en reciprocidad a Él es parte de esa brújula. ¿Y qué representa esto? ¿Por qué es necesario amar a Dios cuando estoy en medio de un territorio no navegable? ¿Por qué es esto lo más importante? Si yo te fuera a contar un poco de mi vida, yo te diría que en los últimos años que me he sentido en territorios no navegables, frente a unas montañas rocosas, la base de toda donde he podido afirmar mis pies ha sido en que Dios me ama, en que Él es mi creador, en que Él me da identidad, en que mi valor no depende de nadie, que tengo que solo agradarlo a Él, que no tengo que buscar estar complaciendo a nadie más, que su verdad es la que filtra todos mis pensamientos, que es su palabra la que trae sanidad a mi vida, que es su amor perfecto el que yo necesito. Y es su amor el que me transforma y va cambiando mis paradigmas que yo pensaba que tenía muy cuadrados, pero que estaban muy imperfectos también. Así que yo recuerdo que cuando me convertí, yo crecí en la iglesia. Nosotros teníamos escuela dominical, yo me sabía todos los versículos, ¿verdad? Nosotros nos aprendemos, en aquel tiempo nos memorizábamos mucho. Pero fue en un momento dado, cuando yo vi gente transformada por el amor de Dios, fue para el tiempo de las catacumbas, y ya yo he contado esto un poquito, que en mi iglesia, pidiéndole al Señor que se revelara mi vida, por primera vez en mi vida, yo sentí el amor ágape de Dios. Yo sentí el afecto de Dios hacia mí. Antes lo creía aquí, solamente con mi mente, con mis pensamientos, con mi raciocinio. Esto tiene sentido, lo he aprendido. Pero cuando el hemisferio derecho se juntó y se integró con el izquierdo, yo sentí el amor de Dios. Y entonces todo tuvo sentido. Así que dice en Efesios 3, del 18 al 19, dice, para que seáis capaces de comprender cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor, ágape, afecto perfecto de Dios, de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, para que seáis llenos de Dios. Así que sentir el afecto de Dios trae un cambio bien grande a nuestras vidas. Rompe algo, abre algo, le saca el seguro a algo, abre una puerta para otras cosas. Hay muchos versículos que nosotros podemos mirar
entendiendo esto y dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Te ama a pesar de ti, a pesar de tus secretos, a pesar de tus mentiras, a pesar de tu confusión, a pesar de tu doble vida, a pesar de tu incredulidad y de tu corazón duro. Dice que te ama. ¿Puede una madre olvidar a un niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que nos traen dolor de cabeza? Nos han traído dolores de cabeza a nuestras vidas. ¿Los hemos dejado de amar? No. Así que aunque tú le hayas traído muchos dolores de cabeza a Dios, Él no se olvida de ti. Él continúa, como dice el final del Salmo 23, su amor y su misericordia, tú no te das cuenta, pero te persigue todos los días de tu vida. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36:7. Encontramos refugio. Yo no sé cuántas veces yo no sé, pero a veces tú sabes ese pasaje que dice que él dice que él es como una gallina. Y si tú has visto las gallinas en el campo que ponen los pollitos allí debajo de las alas, y él dice, y yo he querido, como una gallina pone a sus pollitos ahí debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Pero él es esa gallina que quiere ponerte en tiempos de peligro o en todo tiempo debajo de sus alas. Ya conocen la alegría de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Dios llegó a un extremo tan increíble de humillarse hasta lo sumo, como dice en Filipenses, que nosotros como que no pensamos. O sea, Jesús es Dios, está en un ambiente que no hay palabras como para describirlo. Sin embargo, viene y lo primero que hace es que su propia madre es una madre soltera, porque todavía no se había desposado, va buscando un lugar para parir porque ya le llegó el momento de parto. No, aquí no, no, aquí no, no, aquí no. Bueno, allí hay un espacio como los animales en mi casa, puedes. ¿Tú parirías? Yo me echaría a llorar. Yo no le perdonaría a Decio que no me encontró un hotel. Así que piensa en eso. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Yo no sé cómo tú lees la Biblia, pero a mí me gusta, yo soy como un treasure hunter. A mí me gusta estar buscando tesoros, me gusta estar leyendo la Biblia con intención. Y una vez me puse a leer la Biblia pensando desde el punto de vista de la hostilidad y de la oposición a Jesús. Así que me puse a leer y desde el principio es hostilidad, es oposición a leer los argumentos de Jesús con los fariseos y la gente del pueblo. Fue intenso, mi hermano, intenso hasta el final en la cruz. Es que tú estás allí colgado y te duelen todo, como dice en el Salmo 22, que está con la, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando se te disloca, estás dislocado, el dolor, ya has perdido mucha sangre y encima de eso la gente está allí humillándote. No puedo entender eso. Dice, no bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda.
Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma. Salmo 94, no, llenaba mi alma de alegría. Salmo 94, 18 al 19. ¿A dónde vamos a buscar ayuda? ¿Quién es nuestra primera fuente de consejo? ¿A dónde corremos? Cuando ya tu amor, cuando mis pies resbalaban, ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tu complejidad la conoce Dios perfectamente. Tu complejidad. Y si te vuela, a mí me vuela, ¿verdad?, la tapa de los sesos pensar que Dios hizo este cuerpo para que en él habitara la plenitud de Dios, Cristo Jesús. Jesús usó este cuerpo. Este cuerpo fue diseñado majestuosamente para que el mismo Dios habitara en él, para que este cuerpo fuera su recipiente. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, es, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y yo quiero creer, como dice también un pasaje, creo que está en Isaías, que el Espíritu y la palabra que Dios ha puesto en ti y las palabras que ha puesto en tu boca, la pondrá en la boca de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y yo quiero creer esto. Yo quiero creer que amando a Dios, recibiendo su amor, amándolo y amando a mi familia, que eso es una realidad. Así que Él me consuela. Él me ve. Él me ve. Tal vez tú estás solo en tu cuarto, recogiendo tus lágrimas solo, o no sé dónde, pero Él te ve. Él ve tu angustia. Él recoge cada lágrima y dice en Apocalipsis que no son desperdiciadas. Él te ve. Y aunque tú con palabras no puedas expresar ese dolor profundo y esa confusión y ese no saber qué hacer, en Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que ni siquiera cuando no sabes qué decir estás solo. Él nos examina, Él nos ve, Él no nos juzga, Él nos perdona, Él nos da dirección, Él nos da entendimiento. Y su amor nos lleva a otro mandamiento importante: ama a la gente. ¿Y por qué uno está atado al otro? Porque en Juan 4 dice, si alguien dice, 4:20, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Condenar y juzgar a las personas es asunto de Dios. Así que cuando tenga las montañas rocosas delante de mí
Y tal vez esas montañas rocosas representen personas. Oro que Él me dará el entendimiento y Él me dé la percepción espiritual y el amor que sobrepasa todo entendimiento para saber cómo caminar esos territorios no mapeados con personas, porque Él lo ha prometido. Y Santiago dice que si alguno carece de sabiduría, que la pida. Así que amar a Dios quiere decir que voy a tener el entendimiento, la sabiduría, la paz, la cordura para navegar aguas no navegadas o territorios no mapeados por la gracia de Dios. Hay un libro que se llama A Non-Anxious Presence, una presencia no ansiosa, de Mark Sayers. Y él dice que no hemos entrado, él está hablando, él hace un análisis de los siglos, ¿verdad? Y de las diferentes etapas cuando ha habido cambios de eras, ¿verdad? Y dice que no estamos en este momento en una nueva era, sino como en una zona gris, en una fase intermedia. Esta fase es un lugar de confusión y de contradicción. Y si no es para ti, es para mí. Especialmente si tenemos hijos millennials. Estamos siendo jamaqueados. No tenemos idea de cómo lidiar con cosas. Tampoco cómo liderar a través de cosas. La pandemia vino como a exacerbar, a hacer ese punto, ¿verdad? Que nos sacó a todos de repente de nuestro río y de nuestros remos. Y nos colocó de repente frente a las montañas rocosas. Y la iglesia a nivel mundial todavía está tratando de descifrar y entender cómo navegar las montañas. Y él dice, por lo tanto, esto crea una gran ansiedad en nuestras vidas. Entonces Dios se convierte en esa presencia no ansiosa que necesitamos en estos momentos. Y dice, la presencia de Dios se convierte en esa tierra o en ese terreno rocoso. Él convierte ese terreno rocoso. La presencia de Dios convierte ese terreno rocoso en tierra santa. La autoridad espiritual creada en momentos como este es la cualidad crucial del liderazgo espiritual en este momento. En este lugar caótico se convierte la tierra fértil, que se convierte en un lugar fértil. Una paradoja, ¿verdad? Es un lugar rocoso, pero se convierte en este lugar fértil para que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas. Y es un lugar fértil de renovación, de nuevo entendimiento y de avivamiento. Porque Él es esa presencia inmutable, esa presencia que no cambia, ese que nos ama de manera perfecta. Su amor es eterno, su amor es perfecto, su amor es incondicional. Así que si nos fuéramos a agarrar de algo, nos agarramos del Señor, nos agarramos de su amor. Esto mismo sucedió hace 2 milenios atrás, cuando el Hijo de Dios resucitó. Fue una gran conmoción. Esto nunca había pasado y le dio un gran giro a la historia. Esta es la paradoja del caos. Porque en medio del caos, en medio del desorden, Dios está presente. Y si vamos a Génesis, en medio del caos, en medio del desorden, Él dijo, sea la luz. Así que yo no sé cuál es tu montaña rocosa. Yo no sé cuál es tu caos. Yo no sé cuál es tu confusión, cuál es tu desierto. Yo no sé cuáles son las personas en tu vida y las circunstancias de tu vida que son como ese lugar no mapeado, ese lugar no cartografiado que tú no sabes qué hacer. Pero fue el amor del Padre
el que le dio el triunfo a Jesús en el Getsemaní. Estoy fascinada con esa escena, fascinada. Creo que la tengo que estudiar con detenimiento. Porque cuando Jesús tenía sus emociones, tú sabes, en la menopausia, cuando uno está con, ¿verdad? Que en esto, que tú, si tú pudieras darle una nota musical a cómo tú te sientes, es, ¿verdad? Horrible. Cuando él tenía sus emociones a tal punto que se manifestó físicamente, rompiéndole sus capilares, y le hacían sentirse angustiado hasta la muerte, fue su amor al Padre. Fue su amor al Padre lo que le permitió obedecer y seguir hacia adelante y cumplir con el propósito por el cual él había venido. Así que en este día te quiero decir, recibe el afecto de Dios. Recibe el afecto de Dios. Muchos de nosotros hemos venido a la iglesia toda la vida y nunca nos hemos conectado emocionalmente con Jesús o con Dios. Y si tú lees toda la Biblia, estoy leyendo Ezequiel y estoy, Dios mío. Y hay una escena en la que él empieza a contar y dice, yo te vi, que te tiraron como un bebé para que te murieras y estabas todavía en tu sangre de recién nacido. Yo te cogí, te limpié y te puse en mi regazo y te limpié. Te puse con ropas bonitas y joyas. Para mí tú eras preciosa. Díganme si eso no genera emociones. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso no quiere decir que Dios tiene unas piernas o una nariz o unos ojos. Quiere decir que nos dio todas las capacidades, la capacidad de sentir, de amar, de generar cosas, de inventar. Nos dio inteligencia. Nos dio la capacidad de tomar decisiones. Y también la capacidad de sentir. Si tú lees los Salmos, tú ves ahí un arcoíris de emociones, de gente que delante de Dios le dio ahí como estaba, sin miramientos, sin tapujos. Y yo te invito en esta mañana a que si tú nunca te has conectado emocionalmente, si nunca has recibido el afecto de Dios, y yo creo que en mi momento de conversión fue el momento cuando yo sentí que Dios me amaba a mí. Yo sentí que la cruz fue por mí. Yo lo sentí y mi corazón se derritió porque yo me creía que yo era la última Coca-Cola en el desierto. Pero en ese día me tuve que arrepentir de haber colocado mis afectos, mis pasiones y mis deseos en otras cosas que no eran Él. Y lloré, y lloré, y lloré en gratitud por su amor. Y yo te invito en esta mañana y te llamo hoy a que le des la oportunidad a Dios de conectarse contigo. Dale la oportunidad a Dios de derramar su afecto sobre tu vida. Porque si tú no haces esto, tú vas a estar luchando por tus derechos, por ser quien quiera que tú seas, por decirle a Dios, yo sé quién yo soy y yo tengo todo en control, yo no te necesito. Y eso te va a complicar la vida. Te va a traer mucho sufrimiento. Vas a tomar muchas decisiones que te van a lastimar. Pero si tú te dejas amar por Dios, Él irá acomodando, haciéndote entender quién eres tú, quién es Él,
cuánto te ama y cuál es su propósito para tu vida. Y una vez tú experimentas su amor, porque ese es tu propósito, Él te creó para ser amado, entonces tú hallarás significado. Porque entonces harás las cosas, aquellas buenas obras, como leían en el devocional, que Él preparó de antemano para ti, cosas buenas. Y cuando tú haces cosas buenas, porque brotan del amor de Dios hacia tu persona y hacia otras personas, eso trae mucha felicidad. Y lo puedes hacer a través de tu profesión, a través de tu trato con tus vecinos, de tu trato con tu esposo. Hay tantas maneras de expresar el amor de Dios, pero tengo que darle la oportunidad. Y yo quiero hacer un llamado. Si hoy, si nunca lo has hecho, si nunca lo has hecho, si nunca has experimentado el afecto de Dios hacia ti, si nunca has entendido que la cruz fue porque te amó profundamente y te ama profundamente y todavía continúa buscándote y persiguiéndote, si nunca lo has hecho y quieres darle esa oportunidad, si no tienes palabras para orarlo ni cómo pedirlo, yo te pido que vengas aquí, ven aquí delante del altar y nosotros oramos por ti. Y te levantamos y te ayudamos. Y le pedimos al Espíritu Santo que ponga esas palabras para que aquel que conoce las intenciones del Espíritu entienda la profundidad de tu necesidad. Ven aquí. Hermano, ora. Hay mucho dolor entre nosotros. Mucho dolor. Mucho dolor que se trae a los pies de la cruz. Para que Dios sane. Y lo cantamos. Lo dijimos. Que su amor liberta. Y si en este día también tienes mucho dolor porque estás delante de una montaña y de un terreno no mapeado y no sabes qué hacer, también ven. Porque a veces no tenemos palabras, no sabemos qué hacer. Y necesitamos que otros nos ayuden y levanten nuestros brazos para orar. Ven.